Damos la más cordial bienvenida a la cobertura de Elecciones México 2021 organizada por la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy se analizará la agenda legislativa prioritaria de acuerdo a los partidos políticos. El formato de esta sesión será la siguiente. Primero, presentaremos a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy. Comenzaremos con unas impresiones iniciales y posteriormente continuaremos con intervenciones intermitentes donde se abordarán temas prioritarios. Es importante recordar que cada uno tiene 5 minutos para sus participaciones. Sin más, me permito presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, nos acompaña el maestro Marco Antonio Mendoza Bustamante. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Periodismo, licenciado en Locución, maestro en Comunicación Política y Gobernanza, maestro en Educación y maestrante en Escritura. Como funcionario público, ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, comisionado para la instrumentación del Sistema Judicial Penal del Estado de Coahuila y director cultural del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Ha escrito y publicado diversos libros, de entre los que destacan Venustiano Carranza, El hombre tras la Constitución de 1919 y De la peste negra al coronavirus. Asimismo, ha recibido diversos reconocimientos a su trayectoria, como el Premio Nacional de Locución, el Sol de Oro y las Palmas de Oro del Círculo Nacional de Periodismo. Actualmente es secretario adjunto de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, nos acompaña la licenciada Lorena Villavicencio Ayala. Ella estudió Derecho en la UNAM y cuenta con diversos diplomados, entre los que destaca un diplomado interamericano de elecciones por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos CAPEL en Costa Rica, diplomado de Política Comparada en el Centro de Estudios de Política Comparada y diplomado en Igualdad y Feminismo en el Claustro de Sor Juana y un diplomado de Creación de Literatura en el Centro Cultural Helénico. Ha participado en diversas actividades políticas, como ser representante juvenil del PRD en la Interacción Socialista, coautora de la propuesta de reforma constitucional en materia electoral presentada por el PRD en 1996, así como de la iniciativa sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Integrante de la Comisión Negociadora de la Reforma Electoral de 1996, así como representante del PRD ante los consejos electorales de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Tabasco. También ha sido responsable nacional de la estructura electoral del PRD, presidenta de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, integrante del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Distrito Federal. Actualmente es diputada federal, integrante de las comisiones Justicia, Derechos Humanos y Cultura, coordinadora de la Subcomisión de Violencia de Género del Parlamento y Parlamento Abierto. Finalmente nos acompaña también el maestro Fernando Rodríguez Doval. Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y maestro en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, España. Milita activamente en el Partido Acción Nacional desde 1999. Fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputado federal. Es autor del libro El PAN y su identidad política y junto con Alonso Lujambio del libro 1939, Documentos Fundacionales del PAN, y ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas, entre los que destacan Política y Gobierno, Nexos, Voz y Voto, la Gaceta de Ciencia Política, Bien Común, el periódico Reforma, así como capítulos de diversos libros relacionados con temas electorales, de transparencia y derechos humanos. Ha sido catedrático de Teoría Política de la Universidad Panamericana de Historia Sociopolítica de México y Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea en el ITAM, y de Sistemas Políticos Mexicanos en la Universidad Anáhuac. En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se ha desempeñado como secretario de Comunicación, vocero, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, secretario general y secretario de Estudios y Análisis Estratégicos, cargo que ocupa aún en la actualidad. Agradecemos a todos nuestros participantes del día de hoy y sin más, les cedo la palabra a Antonio para dar comienzo con este webinar. Gracias. Muchísimas gracias, Shell. Es un gusto tener aquí al maestro Fernando y a la diputada Lorena Villavicencio. Les agradecemos y reiteramos nuestra gratitud por tenerlos aquí en este webinar que sin duda suma algo muy importante para nuestro país, que es la construcción de la democracia en estos espacios, porque el hecho de tener estos paneles de discusión donde se abordan temas tan importantes como es la agenda legislativa de los partidos que buscarán representar a los ciudadanos en los próximos comicios de 6 de junio, es esencial para que emitamos un voto informado
y responsable principalmente. Creo que es el principal interés que tenemos con estos ejercicios académicos. Me gustaría comenzar una vez agradeciendo la presencia con una contextualización de lo que está sucediendo en la Cámara actual, en la actual 64ª legislatura, si no me equivoco, del Congreso de la Unión. Estaremos por entrar a la 65ª y vemos una Cámara actual que ha enfrentado retos muy grandes, pero que también ha tenido matices, ha tenido ciertos claroscuros. Me gustaría comenzar diciendo que el proceso o la forma en la que se constituyó esta Cámara de Diputados específicamente, este Congreso, fue completamente diferente, porque nunca habíamos tenido tantos partidos políticos con representación en una sola Cámara a partir de las reformas que se dieron, donde ya teníamos a 500 diputados y 128 senadores. Nunca había habido tantos partidos en una Cámara como lo vimos en la elección de 2018. Y para esta elección de 2021 tenemos aún más actores. Tenemos 10 partidos con registro y que buscarán representar a los mexicanos en las próximas elecciones del 6 de junio. Pero centrándonos en lo que habíamos comentado de esta Cámara de Diputados del año 2018, hemos visto peculiaridades acerca de la forma en que se ha constituido, porque volvemos a tener un Congreso de mayorías absolutas en el grupo parlamentario de Morena, junto con partidos simpatizantes como el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, ahora que ha cambiado al Partido Encuentro Solidario, consolidaron un bloque que le dio una cómoda mayoría al Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo a pasar leyes que estuvieran en la agenda y en las prioridades de esta nueva administración que entró en 2018. Vimos a los partidos de oposición que quedaron con números reducidos y los comparamos con los resultados que habían obtenido en las elecciones pasadas de 2015, 2012, 2009 y 2006. Y justamente fue Morena el partido que más creció. En 2015 de tener 35 diputados, pasó actualmente a tener 251 diputados en este grupo parlamentario. No lo habíamos visto eso antes del 97, me parece, si no me equivoco. Esto no significa que todo haya sido completamente aceptado por la oposición, lo que ha hecho Morena. Hemos visto varios proyectos de ley que han sido muy controversiales. Estamos viendo en esta época, en este año de legislatura, en este periodo de sesiones que acaba de pasar, cómo pasó la ley de la industria eléctrica, la famosa ley Saldívar, la ley de hidrocarburos, entre otras que han sido bastante criticadas, no solo por sectores de la sociedad civil, sino por la misma oposición, bajo un argumento de que no hay una activa participación ciudadana y no hay una voz de la disidencia activa en el proceso de legislatura. En ese marco, me gustaría también mencionar que la semana pasada, en esta serie de webinars que realiza la universidad, estuvieron aquí diferentes organizaciones de la sociedad civil y también empresarial, como el Instituto Mexicano de la Competitividad y también la Confederación de Patrones de la República Mexicana, Coparmex. Y nos decían que esta actual legislatura, esta 64ª legislatura, se había quedado corta en su desempeño, que no había sido notable, pero no se referían exclusivamente a esta legislatura, sino que hablaban que el Poder Legislativo ya venía convirtiéndose en un validador de demandas partidistas más que de demandas ciudadanas, que seguían una línea partidista más que responder directamente a su electorado, a su constituency, como se conoce en Estados Unidos. También esas organizaciones matizaban que apenas en febrero del año pasado se discutían las leyes que mencionábamos de la industria eléctrica, que buscaba fortalecer a la CFE en comparación con las otras empresas particulares y hacía a un lado, se podría decir, a los proyectos de energías más limpias. También se criticó bastante a la aprobada ley Saldívar, que es parte de las reformas al Poder Judicial, en una manera más formal, para otorgarle al presidente de la Corte una extensión de su periodo por 2 años, que estaría terminando el 30 de noviembre del año 2024, y que también se discutió en el pasado mes de diciembre una posible reforma a la ley del Banco de México, que fue bastante criticada, no solo por la misma institución, por el mismo organismo constitucional autónomo, pero también por otras instituciones políticas
que la criticaban y la acusaban de aparentemente ser algún instrumento que facilitaría el lavado de dinero y que fuera regulado por el Estado mexicano. Pero más allá de las reformas que han sido recientemente aprobadas y que han constituido un debate sobre la urgencia de los nuevos equilibrios que deben existir en nuestro país o que se pretende que puedan existir, me gustaría abrir las preguntas para nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy, para el maestro Fernando Rodríguez y para la diputada Lorena Villavicencio, una disculpa, y preguntándoles ¿cuál es su opinión del saldo general de esta legislatura? Me gustaría que empezáramos con la diputada Lorena Villavicencio, por favor. Bueno, primero agradecer a la Universidad de las Américas de Puebla por esta invitación y decirles que soy diputada federal de Morena, que aunque tuve una larga trayectoria en la izquierda del PRD, bueno, pues yo me cambié de partido, me cambié a Morena hace mucho tiempo, participé incluso en su construcción en algún momento, y es importante porque toda la trayectoria que leyeron está vinculada directamente con el PRD. Pero sí soy una mujer de izquierda, soy una mujer progresista, y soy una mujer que se siente en una posición ambivalente respecto al trabajo legislativo que realizamos en esta legislatura, que todavía no termina, que sigue vigente, y decirles que para mí fue muy importante esta legislatura, primero porque es la legislatura de la paridad. Tenemos 241 diputadas mujeres, y esto fue muy importante porque marcó una dinámica totalmente distinta a las legislaturas anteriores. Tenemos el caso de que las mujeres están ocupando comisiones muy importantes a diferencia del pasado, donde se veía que las mujeres, bueno, pues tenían como reservadas algunas comisiones, como desarrollo social, como derechos humanos, como la Comisión de Igualdad, porque pensaban que las mujeres solo podríamos participar en temas que están vinculados efectivamente al género, y ahora vemos que hay una legislatura donde las mujeres están al frente de comisiones sumamente importantes, que son trascendentales en la vida interna del Parlamento, como es la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Gobernación, incluso la Comisión de Hacienda, que estuvo a cargo de mujeres, la Comisión de Justicia, en fin. Creo que este dato es muy importante, no solo por la situación de privilegiada que tenemos las mujeres al interior de la misma, esos espacios que ocupamos, sino también porque incidimos de manera muy importante en la elaboración de muchas de las leyes que fueron aprobadas en esta legislatura, donde vemos que una gran parte de las iniciativas que fueron aprobadas, que son casi 1000 reformas las que aprobamos en esta legislatura, un gran porcentaje son iniciativas que se refieren justamente al tema de la igualdad, que es un tema fundamental, por lo menos en lo que hace a Morena, para lograr la gran transformación de este país. Nosotros consideramos que uno de los grandes temas a los que tenemos que enfrentarnos todavía es a generar condiciones para que las mujeres ejerzan en igualdad de condiciones sus derechos respecto a los hombres, y evidentemente pues también hay otros temas donde incidimos de manera fundamental, como es el tema de justicia, porque también tenemos un problema muy serio con la violencia de género que me parece que todavía no acabamos de resolver y sería uno de los grandes planteamientos para la próxima legislatura. Pero por otro lado, bueno, a pesar de que hemos avanzado muchísimo en temas que no se habían avanzado en legislaturas anteriores, como es el tema de la paridad, como es el tema del reconocimiento de la violencia política y toda una regulación muy completa, como es eliminar muchos tipos de violencia, o más bien reconocerlos y sancionarlos severamente en cada uno de los ordenamientos jurídicos, pues también atiendo los comentarios que se están haciendo de que no vimos una legislatura con una mayoría parlamentaria que se comportara de manera distinta a las mayorías anteriores. Y esto no es un problema exclusivo de Morena, también lo quiero señalar de manera muy categórica. Tenemos un déficit democrático en este país. Tenemos que apuntalar la cultura democrática porque no es suficiente con establecer un sistema democrático en el país para que en automático nos convirtamos todos los que participamos en la política en personas con una enorme vocación democrática. No, la vocación democrática también es un aprendizaje permanente y lamentablemente pues estamos en ese proceso,
Y Morena, pues a pesar de que hubo muchísimas iniciativas que se aprobaron de consenso, pues también me parece que sí deberíamos haber hecho un esfuerzo mayor, no solo para generar consensos en iniciativas que fueron muy controvertidas, como las que ustedes ya señalaron, sino también establecer mecanismos que también sería parte de la nueva agenda legislativa para garantizar la participación de los ciudadanos. Esta es la iniciativa, esta es la legislatura que estableció el Parlamento abierto, quiero decírselos a quienes nos están escuchando. Sin embargo, no es suficiente abrir a debate las iniciativas más importantes para que participen los académicos, sino también que tengamos las condiciones y la apertura, quienes participamos como legisladores, para no solo escuchar a la sociedad civil, a los expertos, sino para atender muchos de los planteamientos que nos están haciendo para que podamos enriquecer de manera muy importante las iniciativas. Entonces, sería mi primera respuesta sobre este tema y bueno, ya haré otros comentarios al respecto. Muchísimas gracias, diputada Lorena Villavicencio. Sin duda, esta es la legislatura de la paridad de género y creo que sí se ha presentado, no solo ante México, pero también ante otras partes del mundo, de que por primera vez tuvimos una presidenta de la Cámara de Diputados y una presidenta del Senado al mismo tiempo. Entonces, muy importante eso. Ahora, pasando al maestro Fernando Rodríguez con la misma pregunta, ¿qué saldo nos deja esta legislatura? Gracias, Antonio, Shell. Muy buenas tardes, ya casi noches, a todos los alumnos de la Universidad de las Américas Puebla que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes. Saludo, por supuesto, también a los compañeros de otros partidos, a la diputada Lorena Villavicencio y saludo también al representante del PRI, a Marco Antonio Mendoza. Pero yo creo que esta legislatura, desgraciadamente, ha sido un enorme retroceso para México. Ya lo mencionaban, es la primera legislatura en la Cámara de Diputados desde 1997, donde nuevamente un partido vuelve a tener una mayoría absoluta, lo cual en sí mismo no es algo malo. El problema es cómo se utiliza esa mayoría. Y desgraciadamente Morena ha utilizado esa mayoría para hacer exactamente todo lo que criticó cuando era oposición. Ahora que leían mi semblanza, señalaban que yo fui diputado federal en la 62ª legislatura. A mí me tocó convivir con los primeros diputados de Morena, que eran muy pocos. Y me tocó ver cómo ellos luchaban con toda justicia porque se les abrieran espacios, porque se les incluyera en las votaciones, porque se les incluyera en los dictámenes, porque se les permitiera participar en los debates. De aquella ellos se quejaban de que la mayoría del PRI los aplastaba y creo que tenían razón. Nosotros, de hecho, en Acción Nacional caminamos con ellos en muchos temas precisamente para lograr una mayor pluralidad en la dinámica interna de la Cámara de Diputados. Y hoy vemos cómo ellos hacen exactamente lo mismo que criticaban. Aplastan las voces disidentes, no han hecho de la Cámara de Diputados, con excepciones, porque quiero reconocer que la diputada Lorena Villavicencio ha sido una honrosa excepción, pero en general los diputados de Morena han aplastado a la oposición, han avasallado a los que no piensan como ellos, no han hecho de la Cámara de Diputados un espacio más plural, incluso pues hemos visto ejemplos bastante desagradables, como ahora ver al coordinador de Morena protegiendo a un diputado, por cierto, de Puebla, acusado de violación a un menor de edad, ¿no? Que pues ya lo podían haber desaforado y sin embargo están esperando a que termine la legislatura para que se acabe el tiempo y no lo puedan desaforar. Hemos visto cómo no han incorporado a la opinión pública en los dictámenes más importantes, como en muchas iniciativas que se han aprobado en el Senado, en la Cámara de Diputados no le han movido ni una coma, por ejemplo, la ley Saldívar que ya mencionaban. Es verdaderamente vergonzoso lo que ha pasado en esta legislatura, insisto, con honrosas excepciones. Hemos visto cómo la Cámara de Diputados ha renunciado a su papel de ser un contrapeso, de ser una Cámara que equilibre al Poder Legislativo, que rescate la dignidad del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo tiene una función importantísima en su tarea de hacer leyes, pero también en su tarea de representar a los ciudadanos, de escuchar las voces disidentes. México es un país plural, es un país diverso, no está escriturado a nombre de ningún partido político. Los que hoy son mayoría, mañana pueden ser minoría y al revés. Poníamos el ejemplo de Morena, empezaron siendo muy pocos diputados, hoy son mayoría, pero mañana pueden volver a ser minoría.
Las mayorías y las minorías en un régimen democrático no son para siempre, y desgraciadamente lo que hemos visto en Morena es que se han comportado como si sí lo fueran. Y la consecuencia de esto, por desgracia, es que están destruyendo las instituciones de este país a pasos agigantados. Le han aprobado mucho menos recursos, porque la Cámara de Diputados es la que aprueba el presupuesto, a órganos constitucionales autónomos tan importantes como el Instituto Nacional Electoral, al que ahora el presidente quiere desaparecer, como el INAI, un organismo fundamental para garantizar el derecho humano al acceso a la información, también lo quieren desaparecer y le han recortado más de una cuarta parte de su presupuesto. Hemos visto contrarreformas gravísimas como la contrarreforma educativa, la ya mencionada ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, leyes que castigan a los consumidores, que hacen que no haya competencia en un sector tan importante como eso. Eso nos va a trasladar a precios de la luz más caros y con muchos menores proveedores, con muchos menores ofertores de bienes y de servicios. Lo que desgraciadamente estamos viendo es un proceso de destrucción del país. Lo quiero decir con toda claridad. Por eso es tan importante lo que se vota el próximo 6 de junio. Es el momento para recuperar la pluralidad en la Cámara de Diputados. En Acción Nacional hemos insistido mucho que no nos interesa que los próximos diputados del PAN vayan a obstruir, a obstaculizar al presidente, no, pero sí que vayan a representar a la sociedad, que vayan a ayudar al gobierno en todo lo que sea bueno, pero que también vayan a representar a la sociedad en todo aquello que sea regresivo, como lo que se ha estado aprobando en buena medida en esta legislatura. Por eso nosotros hemos insistido tanto en la necesidad de que vuelva a haber una diversidad de fuerzas, una pluralidad de fuerzas, una mayoría alternativa en la próxima Cámara de Diputados y de esa manera también ayudar al gobierno a que haga mejor las cosas. Maestro Fernando, muchas gracias. Recupero pues estas demandas que ha traído la sociedad civil a través de los diferentes partidos de la oposición por los espacios que parece que se les ha negado en esta mayoría que a luces se puede ver como que actúa una mayoría que puede ganar por el número de diputados que tiene, pero veremos si esa tendencia sigue así o si llega a cambiar. Y hablando de las leyes y los dictámenes que se han aprobado en esta legislatura, como segunda pregunta me gustaría si me pudieran mencionar qué leyes aprobadas, de las que se han aprobado, consideran ustedes que pueden armar al país que merecemos, que pueden construir al México que necesita actualmente los mexicanos, y cuáles quedan pendientes para la agenda de la próxima legislatura que está por llegar. Me gustaría que esta vez iniciáramos con el maestro Fernando para rotar, porque todavía no podemos contactar al representante del PRI. Esperemos que se una a la brevedad. Sí, claro que sí, Antonio. Pues mira, yo rescataría dentro de las cosas buenas que se han aprobado en esta legislatura, lo que ya decía Lorena, creo que las leyes que han ido encaminadas a fortalecer a las mujeres, la ley Olimpia, por ejemplo, la reforma constitucional en materia de paridad, por cierto, una iniciativa presentada en su momento por una senadora de Acción Nacional, creo que han sido iniciativas buenas, creo que han sido avances importantes. Desgraciadamente, junto con esas, pues ha habido otras muchas que han sido pues un enorme retroceso, ¿no? Ya estábamos hablando, la contrarreforma educativa, nuevamente entregarle la educación a los líderes magisteriales y no a los padres de familia, a los alumnos, a los estudiantes, que son los que se van a ver afectados por esta contrarreforma educativa. Estas leyes reglamentarias de la reforma judicial, la ley Saldívar, una ley abiertamente anticonstitucional y que sin embargo pues fue aprobada en la Cámara de Diputados sin que se le moviera una coma. Ya decíamos, la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, leyes que van en un sentido inverso a cómo está caminando el mundo, que van a castigar a los consumidores porque van a tener acceso a una energía más cara, pero además también más contaminante. Como ya se mencionaba, pues desgraciadamente en este gobierno de ninguna manera ha sido prioridad las energías limpias, las energías renovables, que además son también las energías más baratas, y es hacia donde el mundo se está dirigiendo. En México, pues seguimos pensando que el futuro está en el carbón, en el petróleo o en el combustóleo, ¿no? Estamos retrocediendo 200 años en la civilización, ¿no? Todo eso, pues sin duda, tendrá que corregirse en la próxima legislatura. También hay que recordar que la Cámara de Diputados es la Cámara que aprueba el presupuesto de la Federación y desgraciadamente pues hemos visto cómo en esta legislatura se ha recortado el presupuesto a programas muy importantes. Por ejemplo, pues se eliminaron las estancias infantiles, se eliminaron aquellos programas
para que los padres de los niños con cáncer pudieran tener acceso a medicamentos. Hoy, por cierto, hay un desabasto de medicinas en todo el país, ¿no? Hoy también en la Cámara de Diputados se recortaron presupuestos y recursos muy importantes a gremios culturales, a artistas, a científicos, y pues a todo eso se tiene que ir a corregir en la próxima legislatura. Será un pendiente y es parte, por supuesto, de la agenda legislativa que impulsarán los próximos diputados federales del PAN. Muchas gracias, maestro Fernando. Diputada Lorena, la misma pregunta. ¿Qué leyes se han armado para construir un mejor México y cuáles quedan pendientes para la próxima agenda? Bueno, se ha armado un paquete importante para disminuir los excesos que había en muchas de las secretarías de la Administración Pública Federal. Eso me parece que es un avance. También establecer la austeridad como un principio fundamental de la administración pública. Es decir, hay límites importantes en los salarios de los funcionarios públicos que anteriormente tenían grandes excesos y se veía que el ser servidor público era sinónimo de tener grandes salarios y privilegios. Y bueno, en ese sentido se hizo una ley muy importante, la Ley de Austeridad Republicana. Se redujeron de manera muy importante los salarios. Pero también decir que establecimos, como aquí se señaló muy bien, muchas iniciativas en materia de género. Esta iniciativa, me parece muy importante señalarlo, el tema de la paridad, fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil. Es una iniciativa donde participaron mujeres de todos los partidos y creo que una de las grandes aportaciones de esta mayoría tan criticada es justamente que avanzaron muchas iniciativas justamente para reforzar los derechos de las mujeres que se pudo haber hecho en otras mayorías que nunca se hizo, y afortunadamente tuvimos las condiciones en esta legislatura de la paridad para avanzar en el reconocimiento de las distintas violencias, como tú lo señalabas muy bien, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia simbólica y la famosa ley Olimpia. Estoy totalmente de acuerdo. Se inició el procedimiento de desafuero del diputado de Puebla, del diputado Huerta, porque efectivamente nos parece que de ninguna manera podemos permitir que tener a ningún funcionario público que tenga ningún antecedente, o más bien en este caso lo agarraron en flagrancia, un señor que cometió delitos contra menores, que por cierto también avanzamos de manera muy importante en la Comisión de Justicia con iniciativas también presentadas por Morena para que no prescriban delitos justamente como estos que son delitos de abuso sexual contra menores. Afortunadamente estamos impulsando este tipo de iniciativas y también impulsamos la iniciativa para que no prescriban los delitos como violación sexual. Lo que pretendemos muchas mujeres de Morena es evitar que tengamos agresores en el poder público, y también por eso presentamos la iniciativa famosa de 3 de 3 que adoptó el Instituto Nacional Electoral y que fue lo que motivó que se estuviera haciendo un examen importante de quiénes son los candidatos de los diferentes partidos políticos para evitar justamente que se premien a los agresores con candidaturas en este país. Pero también diría que hay una reforma al Poder Judicial que es muy importante, que lamentablemente fue afectada de manera muy seria por un transitorio que vale la pena señalar, que es el transitorio 13 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue aprobado en el Senado de la República y fue aprobado por diferentes partidos políticos. Eso lo omiten, pero eso fue lo que motivó el gran debate que se generó justamente en la Cámara de Diputados, donde no solamente estuvieron en contra los diputados del PAN, muchos diputados de Morena, también estuvimos en contra porque nos parece que es inaceptable tener artículos transitorios que violentan abiertamente la Constitución. Yo esperaría que el Poder Judicial de la Federación pudiera asumir una postura clara respecto a este transitorio, porque sí me parece que los diputados de todos los partidos estamos llamados a respetar cabalmente los contenidos de la Constitución. También me parece que hay una iniciativa que marca de manera fundamental
a esta legislatura y que seguramente será un elemento de discusión en la próxima legislatura, que es una iniciativa que se generó en Morena, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Partimos del hecho de que las mujeres tenemos una gran contribución en este país justamente con el tema de los cuidados. Las mujeres cuidamos a los adultos mayores, a los discapacitados, a las personas enfermas, y partimos del hecho de que el cuidado no debe ser visto como una tarea que es monopolio de las mujeres, sino también debe ser una tarea donde asuma plenamente la responsabilidad del Estado. Es ahí justamente donde vamos a incorporar el tema que nos parece fundamental para fortalecer la autonomía de las mujeres, de las guarderías, que queremos guarderías de calidad para que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos de vida y que tengan espacios donde sus hijos puedan estar en las mejores condiciones. Yo coincido plenamente que las guarderías son un elemento sustantivo por el que vamos a trabajar de manera muy importante en la próxima legislatura para garantizar que las mujeres de este país se desarrollen plenamente. Y diría que hay otro elemento que tenemos que abordar de manera urgente en este país, que es el tema del empleo informal. Y ahí también, por cierto, avanzamos de manera muy importante porque eliminamos las figuras que evidentemente violentan los derechos laborales de las personas, como es esta famosa figura del outsourcing, donde se contratan empresas para que a su vez contraten a los trabajadores y de esta manera evitar que las empresas donde trabajan pues otorguen los derechos laborales de las personas que están trabajando en ellas. Y bueno, esta es una figura que acabamos de aprobar en este último periodo y seguramente pues con esto vamos a favorecer el ejercicio pleno de los derechos laborales de muchos trabajadores y también queremos hacer lo mismo en el caso de la economía informal, donde hay muchas personas que por no tener un contrato se les niega o se les impide el ejercicio también de sus derechos laborales, del acceso a la seguridad social, y me parece que es un tema de lo más relevante. Las personas lo que están esperando de las legislaturas es que cumplan con sus programas de gobierno. No olvidemos eso. Las mayorías tienen un mandato, efectivamente, es que es el mandato de las urnas. Y en el caso de Morena, tuvo un mandato claro, tuvo una propuesta clara que nosotros apoyamos en nuestras votaciones y sí decir que efectivamente tenemos que mejorar nuestros mecanismos para procesar las iniciativas y ser verdaderamente demócratas, porque realmente tenemos que hacer la diferencia. Pero cuando hablo de hacer la diferencia, lo digo porque no hay ninguna legislatura que haya tenido una mayoría distinta o una mayoría predominante, que haya tenido una conducta a la que están apelando el maestro Fernández Rodríguez, que estoy totalmente de acuerdo, hay que ser demócratas en este país, pero es un proceso cultural que estamos, pues en el que tenemos que trabajar todos y que efectivamente tendríamos que considerar de manera más importante el tema de la argumentación, el tema del debate, el tema de la deliberación, para que logremos mayores consensos en la aprobación de las iniciativas. Pero no sorprendimos nosotros a nadie. Hay una propuesta de gobierno que se votó en la elección anterior y nosotros lo que hicimos fue respaldar esa propuesta de gobierno. Obviamente tenemos nuestras diferencias y quiero decirles, en Morena no hay un pensamiento único. Hemos tenido la libertad de expresar nuestras diferencias y eso yo lo veo muy poco en otros partidos. Ese sería mi segundo comentario. Muchas gracias, diputada. Veo que ya contamos con la presencia del maestro Marco Antonio. Qué bueno que ya nos puede acompañar. Y si es que me lo permite, me gustaría pasar con él a la siguiente pregunta. Y va sobre una afirmación que llega a ser un tanto polémica en la política de estos días. Se dice que estamos sobrelegislados, que hay demasiadas leyes, pero pocos incentivos para hacerlas cumplir. ¿Qué reflexión le merece esta afirmación, maestro? ¿Estamos generando demasiadas leyes que sabemos que se van a quedar en un nivel semántico y no en un nivel normativo, que es como el que deberían tener? Muchas gracias, buena tarde. En primer lugar, agradecer la oportunidad y el espacio que me brindan para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Les ofrezco una disculpa por los problemas en la conexión,
Ustedes saben que la tecnología no tiene palabra. Me encontraba en un trayecto, ya logré orillarme para poder conectarme y poder platicar con todas y todos ustedes, y sobre todo el reconocimiento a estos foros que está realizando la Universidad de las Américas Puebla, una institución sin duda muy prestigiada, muy relevante, que de manera especial en el campo del derecho le tengo un gran reconocimiento. Cuando yo era estudiante en las aulas universitarias, cada año acudía al foro que celebraban en sus instalaciones en la ciudad de Puebla, en materia de derecho. Sin duda, creo que hay una sobreregulación en nuestro país. Sin embargo, me parece que el problema no está en las leyes. El problema está en el acceso a la justicia, el acceso a nuestros derechos y los mecanismos de garantía que el propio marco normativo mexicano ofrece para que la ciudadanía pueda acceder a lo que la ley establece. Hay un gran reto en la Cámara de Diputados. Me parece que hay que hacer una revisión exhaustiva del marco normativo. No se trata solo de realizar reformas por realizarlas. En el caso de la Constitución, que fue una de las obras jurídicas más extraordinarias de todos los tiempos, impulsada por el presidente Venustiano Carranza, que sigue vigente hasta nuestras fechas y que ha sido tan reformada que realmente poco queda de ese texto constitucional aprobado en el Constituyente de 1917. Y sin embargo, todavía son muchos los avances que el sistema jurídico mexicano requiere. Sin embargo, necesitamos una óptica profesional, una visión integral y sobre todo una visión a la luz de los derechos humanos, de los principios fundamentales. Me parece que eso es importantísimo, y generar condiciones de acceso y garantía de los ciudadanos a estos derechos. Voy a poner un ejemplo. La violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres, la violencia que es un círculo del que es muy complicado salir, y sin embargo no es un problema de las leyes, es un problema de acceso de las mujeres a sus derechos y a la justicia. Por ejemplo, la violencia política de género, para ser más específicos. La ley garantiza la paridad, la ley garantiza el acceso de las mujeres a cargos de representación popular en igualdad de circunstancias que los hombres. Sin embargo, hay paridad. Hoy día la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores prácticamente están conformados de manera paritaria, un par de puntos porcentuales, incluso hay una representación mayoritaria de mujeres que de hombres, y sin embargo, habiendo paridad, no hay igualdad. Y esto obedece justamente a ello. Hacen falta esos mecanismos de acceso y garantía para todas las disposiciones normativas, y desde luego una observancia estricta a lo que establece la ley y a los mecanismos que utilizamos para acceder a ella. Muchísimas gracias, maestro. Recupero el comentario que menciona de la Constitución de México, de aquel constituyente del 1917. Se han hecho alrededor de 700 reformas constitucionales, considerando que tenemos una constitución rígida, no es una constitución flexible. Entonces, haciendo un pequeño ejercicio de política comparada, Estados Unidos tiene su constitución desde 1787 y únicamente se le han hecho 27 modificaciones. Entonces, sí es algo que nos da para reflexionar hacia dónde vamos en el tema de legislar. Ahora pasaría al siguiente bloque de preguntas, y me gustaría comenzar con el maestro Fernando Rodríguez sobre, más allá de los elementos que hemos comentado, de estas fallas, de estos logros que ha tenido esta 64ª legislatura, ¿qué se debe trabajar puntualmente en esta 65ª legislatura? Si es que podemos poner el escenario de que la oposición recupere espacios y logre hacer este contrapeso que busca hacer. Sí, yo creo que en estos momentos la situación del país obliga a que la próxima legislatura verdaderamente salvaguarde las instituciones democráticas. A ver, no creo exagerar cuando afirmo que México, por desgracia, se está dirigiendo otra vez a ser el país de un solo hombre. Esa es la realidad. Lo que hemos visto en estos 2 años y medio es que ha habido un intento poco disimulado por concentrar el poder en la figura del presidente. Eso es algo que en México ocurrió durante 70 años.
y sabemos que no fue el modelo por el que podríamos luchar hoy de cara al futuro. Al contrario, en México se logró una transición a la democracia que se le pueden criticar muchos aspectos, sin duda, que fue incompleta en muchos ámbitos, pero que finalmente fue una transición a la democracia y que nos permitió una alternancia triple en el poder ejecutivo y en prácticamente casi todos los estados del país y también casi todos los municipios. Ha habido alternancia, se construyó durante todo ese periodo instituciones que han servido como contrapeso, como equilibrio, instituciones garantes también de derechos humanos, ¿no? Que un poco han sido los órganos constitucionales autónomos. Hoy lo que vemos es que hay un intento, insisto, poco disimulado por parte del Ejecutivo Federal, de regresar a aquellas épocas en las que todo el poder estaba concentrado en la figura del presidente de la República. Por eso ha buscado colonizar el Poder Judicial, por eso esta ley Saldívar, que es una verdadera aberración jurídica, porque la Constitución es clarísima en que el presidente de la Corte nada más puede estar en su cargo 4 años, y aquí a través de una ley secundaria pretenden ir en contra de la Constitución, apostándole además a que ya van a tener una mayoría o al menos un número suficiente de ministros para que la declare constitucional, lo cual es insisto, una aberración jurídica. Lo podemos ver, ya decíamos, en los órganos constitucionales autónomos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿alguien ha escuchado a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decir algo de la tragedia de la línea 12 del metro hace una semana aquí en la Ciudad de México, donde han perdido la vida 26 personas? La titular de la CNDH no ha dicho una palabra. ¿Por qué? Porque es militante de Morena y porque fue impuesta ahí por los senadores de Morena. No es una persona independiente. Nuevamente es una institución, un órgano constitucional autónomo que fue colonizado por el Poder Ejecutivo. Vemos, ya decíamos, los intentos por desaparecer el INE, o sea, algo verdaderamente insólito, increíble. Sabemos lo que ha significado primero el IFE, ahora el INE en México para tener elecciones libres, elecciones competitivas. Seguramente quieren que otra vez regrese la Secretaría de Gobernación y a lo mejor otra vez le piden al señor Bartlett, a Manuel Bartlett, que vuelva a organizar las elecciones como aquella caída del sistema de 1988. Son capaces, ¿no? Quieren desaparecer el INAI, ya decíamos. Es decir, no estamos exagerando, son hechos. Ahí está este intento por construir un México autoritario, un hiperpresidencialismo, regresar a esa figura del presidente todopoderoso. Por lo tanto, yo creo, y con esto concluyo este comentario, yo creo que la tarea más importante de la próxima legislatura es evitar que México vuelva a ser el país de un solo hombre, garantizar la pluralidad, garantizar los equilibrios y de esa manera garantizar las libertades y la mejor defensa de los derechos de todos los mexicanos. Muchas gracias, maestro Fernando. Pasamos ahora con la diputada Lorena Villavicencio. Diputada, ¿qué debe trabajar la nueva legislatura en caso de que Regeneración Nacional reafirme su mayoría en la Cámara Baja del Congreso? De Morena, mejor conocido como Morena. Bueno, primero decir que estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que siempre defender nuestras instituciones. Los contrapesos son fundamentales para mantener los equilibrios de poderes en este país. Yo soy una creyente fiel del Instituto Nacional Electoral. Me parece que podemos hacer la revisión de algunas de las regulaciones que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de si tienes no presentaste un informe de precampaña porque te excediste en 20,000 pesos y perder la posibilidad de ejercer tu derecho a ser votado, me parece que es uno de los excesos que se cometieron justamente en esta sobreregulación o en este exceso de desconfianza en el que hemos vivido a lo largo de muchos años. Y me parece que este tipo de temas sí deberíamos de discutirlos sin que esto implique de ninguna manera la afectación de una institución como el INE, donde muchos de los que participamos en Morena, incluyendo al diputado Porfirio Muñoz Ledo, fuimos parte de los constructores de esta institución tan importante que ha permitido la transición en este país, que ha permitido que un partido distinto al que gobernó durante muchos años, pues partidos distintos lleguen a gobernar este país. Entonces, no hay ningún peligro de ninguna manera para el Instituto Nacional Electoral, pero sí me parece que tendríamos que revisar algunas de las determinaciones al tenor de las leyes que están, desde mi punto de vista, que están siendo demasiado duras en sus determinaciones, que están en la ley, lo admito, pero que sí deberíamos de ponderar el tema de los derechos políticos como un elemento central a tutelar por parte del Instituto Nacional Electoral. Lo mismo digo del INAE. Es una institución que además está en la propia Constitución y que tenemos que
respetar cabalmente para que tengamos el acceso a la información como un elemento central para garantizar la transparencia en el ejercicio del poder público. Y por otro lado, decir que todo creo que siempre puede estar sujeto a revisión. Eso no quiere decir de ninguna manera que con esto pretendemos colonizar ninguna institución pública, al contrario, tenemos que fortalecerla, pero también tenemos que valorar cuáles son sus funciones y si no hay algunas instituciones que están duplicando justamente estos temas. No es el caso del INAI, no es el caso del INE, pero podría ser el caso de alguna otra institución, y revisar no implica ningún tipo de amenaza. Y segundo, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de que hay una sobreregulación y que aquí tendríamos que nosotros participar de manera muy activa en un tema que me parece fundamental en el país, que es el tema de cómo están funcionando las fiscalías, incluyendo la Fiscalía General de la República en este país, porque de nada sirve hacer un esfuerzo legislativo si no tenemos un sistema de justicia que haga valer cada una de las leyes que estamos elaborando como un poder fundamental como es la Cámara de Diputados. Y bueno, pues me parece que justamente el tema del sistema de justicia debe estar en el centro de nuestros debates. Debemos de ver cómo se va a instrumentar la reforma al Poder Judicial. Tenemos que estar muy atentos. Lo mismo en el caso de las fiscalías. Cómo hacer que funcionen las fiscalías en cada uno de los estados y acabar con esta grave impunidad que estamos viviendo en el país, que es uno de los elementos centrales que explica la violencia que estamos viviendo las mujeres. Pero también decir que nosotros estamos colocando en el centro, porque somos un partido de izquierda, el tema de garantizar plenamente todos los derechos de las mujeres, incluido el derecho a decidir. Nos parece que en este país no debería existir tantas leyes prohibicionistas que no evitan que se cometan las conductas, que nos corresponde a los seres humanos tomar nuestras propias determinaciones y que además así lo ha señalado la propia Suprema Corte de Justicia. Hay un derecho que tenemos que reconocer, que es el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, también ahí vamos a colocar parte de nuestros debates. Y bueno, ya decía de otros temas que me parecen fundamentales. Hoy estamos en el momento de generar un presupuesto que atienda una de las grandes exigencias en este país, que es el tema del empleo. Lamentablemente la pandemia pues arrebató empleos a muchos ciudadanos, es una de las grandes demandas que estamos viendo ahora que estamos en campaña. Hay muchas personas que perdieron su empleo y creo que ahí es justamente donde deberíamos centrar toda nuestra atención. Nosotros propusimos el ingreso único vital, fue una iniciativa que yo impulsé junto con otras diputadas para que justamente las personas que perdieron su empleo pudieran tener un apoyo temporal y de esta manera resistir la tempestad que ha generado la pandemia. Me parece que tendríamos que buscar los elementos suficientes para reactivar la economía. Esto quiere decir que tendríamos que apoyar a las empresas de este país y también apoyar para que las personas puedan tener acceso a un empleo y de esta manera darles plenas garantías en este momento de pandemia que ha sido tan doloroso, tan difícil para muchos ciudadanos. Y bueno, yo dejaría aquí este tema. Me parece que el tema laboral va a ser un tema fundamental en la próxima legislatura. De acuerdo, muchas gracias, diputada Lorena. Sin duda, el tema laboral es algo coyuntural en el momento que vivimos. La pandemia ha dañado no únicamente la salud de los mexicanos, sino también la economía, que también es algo a tener en consideración. Ahora me gustaría pasar con el maestro Marco Antonio y antes mencionar algo. En las próximas elecciones que tendremos el 6 de junio, pues no irán los partidos de manera independiente. Tenemos dos coaliciones fuertes, una coalición que jamás se había dado. PAN, PRI y PRD irán juntos en 219 distritos, así como que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México lo harán en 183 distritos de los 300 distritos federales en los cuales está dividido nuestro país. Maestro Marco Antonio, en caso de que el Partido Revolucionario Institucional se lograra posicionar como la primera oposición o lograran retomar la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿qué serían las tres prioridades para el partido para la nueva legislatura? De acuerdo a la agenda, ¿cuáles serían las tres prioridades para el partido?
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hacías referencia a estas alianzas atípicas. Me parece importante señalar que en el caso de la Alianza Va por México, no se trata de una alianza ideológica, sino una alianza electoral. Tres partidos que tienen un fundamento, una ideología y una corriente política completamente diferente y que hoy día se unen en torno a un interés común que se llama México. Comentaba la diputada Lorena Villavicencio, a quien aprovecho la oportunidad para saludar de manera respetuosa. Celebro todo lo que ha comentado y ojalá de verdad que Morena pudiera escucharla y escuchar un discurso con un contenido verdaderamente de izquierda. Lo celebro y lo reconozco, diputada. Hablaba usted de la hegemonía durante muchos años del PRI. Sin duda, es una verdad histórica, pero el PRI transitó de la hegemonía a la democracia y lamentablemente el régimen actual está transitando de la democracia a la hegemonía y a un partido de un solo hombre. Sin duda resulta muy lamentable que un partido que llegó con un gran bono democrático, con una gran credibilidad y con una esperanza en torno a su propuesta, esté transitando hacia la hegemonía y sobre todo hacia un contexto de gobierno, de ocurrencias, donde todos los días, frente a los medios de comunicación, se gobierna atentando contra los principios democráticos y sobre todo culpando ya sea al anterior régimen, como lo hacen llamar, eh, o culpando incluso a la pandemia. Yo me atrevería a mencionar que la culpable de la situación que vive el país no es la pandemia. Sin duda la pandemia agravó la situación económica, sin duda la pandemia agravó la situación laboral, pero también evidenció la falta de fundamentos de un régimen que está transitando justamente hacia la hegemonía y hacia la antidemocracia. Hay dos principios que son opuestos, pero ambos principios distinguen a la democracia, que es el consenso y el disenso. Y en toda democracia es importante que existan ambos extremos, que existan las distintas corrientes de pensamiento ideológico y político en este país, que es lo que justamente nos permite dar la riqueza. En la conformación actual de la Cámara de Diputados se dio una mayoría absoluta de Morena, una mayoría que fue producto de un fraude a la ley, de una simulación, una sobrerepresentación, y sin embargo, pese a tener la herramienta y la posibilidad de decidir sobre los grandes temas que afectan al país, no se han tomado las decisiones que nos permitan salir de la crisis social, económica, política y de salud que atraviesa el país actualmente. Hay muchas necesidades, sin duda, el empleo es fundamental, reactivar la economía, pero también la educación y la cultura, que han sido asignaturas olvidadas y que pueden ser los grandes polos de desarrollo de nuestra patria y los grandes temas de los que podamos anclar el desarrollo de nuestro país. Otra asignatura pendiente sin duda es el acceso de las mujeres a sus derechos, como ya lo mencionaba. Hay una deuda pendiente, pero también hay una traición de Morena hacia las mujeres. Se suspendieron programas que eran fundamentales para su empoderamiento, un presupuesto con perspectiva de género, y un ejemplo muy claro es la suspensión de los programas para erradicar la violencia en contra de las mujeres. La pandemia que estamos viviendo, que sin duda azota a la humanidad, que es un tema sin precedentes, ha agravado las condiciones de violencia en contra de las mujeres. El confinamiento, por ejemplo, ha hecho que se agrave la violencia en casa, mucha de ella violencia feminicida, y sin embargo se suspendió el presupuesto para atender y erradicar la violencia. Las estancias infantiles, por ejemplo, se señaló corrupción. Sin embargo, no hemos visto que se castigue y se sancione la corrupción que están señalando, y es obligación del Estado mexicano realizarlo. Sin embargo, cuando un programa no funciona, la solución no es cortarlo de raíz, la solución es perfeccionarlo, la solución es atacar donde están los problemas, la solución es fortalecerlo y generar una política pública de gran calado que permita dar continuidad a aquello que funciona y sin duda desterrar aquello que no funciona y que consiste en un error. Okay. Muchísimas gracias, maestro. Ahora pasamos con el maestro Fernando Rodríguez y le hago la pregunta de manera similar. ¿Qué tres prioridades tendrá Acción Nacional en caso de consolidarse como una mayoría en la Cámara de Diputados? Pues mira, lo primero tiene que ver con el tema económico.
México está viviendo una de las peores crisis de su historia, la caída en el Producto Interno Bruto que ha padecido nuestro país, que empezó, por cierto, antes de la pandemia, porque es muy fácil que Morena le eche la culpa a la pandemia, pero que ya desde el año 2019 ya habíamos tenido una contracción en el Producto Interno Bruto, que se agravó desde luego con la pandemia, ha sido una de las más grandes de los últimos 100 años en México, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, una inflación creciente, algo que no se veía en México desde hace 30 años, insisto, estamos regresando todo lo que ya pensábamos que habíamos superado, ¿no? Entonces, por supuesto, un tema fundamental será el tema económico. Hay que tener en cuenta, como ya decíamos, que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Entonces, hay que reorientar los recursos hacia los proyectos productivos, hacia los proyectos que generen empleos. México es de los países en todo el mundo que menos apoyos fiscales, por ejemplo, dio a las pequeñas empresas durante la pandemia. Cuando hablamos de pequeñas empresas, insisto, no pensemos en grandes corporativos, de transnacionales, de multimillonarios, no. Una pequeña empresa es la peluquería de la esquina, es la fonda, la cocina económica, es la papelería, que por cierto, muchas de estas pequeñas empresas están encabezadas por mujeres. Y apoyar a estas pequeñas empresas también es apoyar a mujeres, que por cierto también el sector informal al que bien hacía alusión Lorena, la gran mayoría de quienes lo integran son mujeres. Entonces yo creo que tenemos que orientar económicamente los recursos hacia allá para rescatar la economía ante el declive terrible que está viviendo. Esa sería una primerísima prioridad de los próximos diputados de Acción Nacional. Por supuesto está el tema de la seguridad también. Tenemos que descentralizar más recursos a estados y municipios. No podemos seguir teniendo un gobierno que quiere concentrar todos los recursos de todo tipo, no solamente financieros, en materia de seguridad. Tenemos también que atender el tema de salud, otro tema pues que desgraciadamente México pues no ha dado buenos resultados. Hay que recordar que el gobierno de Morena eliminó el Seguro Popular. El Seguro Popular era una institución que funcionaba bien, que desde luego podía mejorarse, que desde luego podía perfeccionarse, pero que en general funcionaba bien, que los ciudadanos la valoraban positivamente y la destruyeron, como han destruido tantas otras cosas. Hay que recuperar un modelo de seguridad social universal, precisamente por la alta informalidad que existe en nuestro país, para que todo el mundo pueda tener acceso a un buen servicio médico y a un buen servicio de pensiones. Entonces tenemos sin duda que también trabajar en materia de salud. Esos tres temas son prioritarios para Acción Nacional, además del tema que ya comentábamos en el bloque pasado del fortalecimiento y la defensa de nuestras instituciones democráticas. Muchísimas gracias, maestro. Recupero puntos de las tres intervenciones. Creo que hay, sin duda, lugares de disidencia, lugares de oposición, pero también hay lugares de acuerdo, donde se ve que pues México tiene que seguir una agenda clara que va a tener que estar fundamentada en seguir con la pandemia, seguir con el combate a la pandemia y seguir tratando de recuperarnos en tema de salud, porque por lo menos este año y parte del próximo seguirá siendo un tema activo, que si bien la vacunación avanza, seguirá siendo un tema que nos concierne a todos, pero especialmente la recuperación económica, porque estos empleos, muchos de los que cerraron a partir de la pandemia y el confinamiento, difícilmente pudieron regresar o difícilmente se pudieron recuperar, y eso es un tema que sin duda tendrá una responsabilidad enorme en la próxima legislatura, en legislar específicamente en esa materia, y me parece que los comentarios que hacen al respecto siguen esta agenda que creo que es importante que le están siguiendo las instituciones políticas, porque reflejan realmente las demandas de la sociedad civil, y al final los partidos políticos en parte tienen esa responsabilidad de satisfacer y también reflejar las demandas de quienes se sienten identificados con sus institutos políticos. Y me parece muy positivo que los tres casos manejen una visión, aunque sin duda no es similar en lo específico, pero sí tiene un objetivo común, que creo que es importante destacar. Me gustaría también mencionar que a la par de la elección federal, en cuanto a la renovación de la Cámara de Diputados, que van a ser en conjunto las elecciones más grandes de toda la historia de México, más de 20,000 cargos de elección popular, 15 gubernaturas están en juego. Todos los congresos locales, a excepción de Coahuila y Quintana Roo, también estarán en juego y también tendrán un papel fundamental, porque hay que recordar que para pasar reformas constitucionales se necesitan al menos que 17 congresos locales las aprueben, avalen estas reformas constitucionales. En la pasada
legislatura no vimos que el partido en gobierno tuviera ese problema. Por el alto impacto que tuvo también en las elecciones de 2018, hubo un arrastre muy grande, pero muchos analistas, muchas encuestas, sabemos que las encuestas se pueden equivocar, pero hay tendencias de que el impacto de Morena puede que sea menor en los congresos locales en la próxima elección, y eso inhiba de cierta manera u otra esta facilidad con la que manejaban las reformas constitucionales en cuanto a su aprobación. También hemos visto cómo pues, la sociedad civil y el sector empresarial pues, han desarrollado distintos mecanismos para darle marcaje tanto a los diputados federales como a los locales. Parece que ahora sí vemos una ciudadanía mucho más participativa. Del 2018 a ahora 2021 se han integrado alrededor de 6 millones de votantes nuevos, 6 millones de electores que podrán participar y que están inscritos en el padrón, lo cual nos arroja un número cercano a los 94 millones de habitantes inscritos en el padrón electoral, un número que jamás habíamos visto. Claramente va relacionado con un tema de crecimiento demográfico en nuestro país, pero que parece que será alguno de los picos que podamos llegar de crecimiento, y también se espera que sean las elecciones de mayor impacto hasta el momento. Veremos cómo pinta el panorama para 2024, pero la pregunta, y por lo que contextualizo este escenario, es para preguntarles cómo podemos los ciudadanos entender y participar mejor en el proceso legislativo, un proceso que antes veíamos muy alejado, muy exclusivo, muy oscuro, podría decir, porque no estábamos informados. Ahora que hay una sociedad civil mucho más informada, mucho más participativa, cómo estructurar información que llegue al ciudadano y que sepa quién es su diputado y qué está haciendo, que creo que es algo fundamental que tenemos que trabajar en nuestro país. Para esto me gustaría iniciar con el maestro Marco Antonio. ¿Cómo mejorar un proceso de participación ciudadana en el proceso legislativo? ¿Cómo conocer a nuestros representantes? ¿Qué nos falta hacer? Muchas gracias. Sin duda hace falta involucrar a la sociedad civil. Algo que en lo personal me ha ocurrido, justamente el día de hoy vengo llegando de una comunidad, Santana Huitlalpan, en mi tierra, y yo identifico que buena parte de la sociedad no conoce la labor que realiza un legislador. Me parece que es importante difundir el calado de la tarea y el trabajo que debe hacerse desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde se deciden temas importantísimos, no solo lo que ha de establecer la ley, sino el tema presupuestal. Un presupuesto que hoy día Morena ha amagado con vetar, aunque jurídicamente no es posible y no es transitable, pero un presupuesto que la democracia permitió que se construyera con el consenso y a veces previo disenso de las distintas fuerzas políticas del país. Me parece que es importante difundir la labor que realiza el Congreso, realizar un diseño que nos permita consolidar un Congreso cercano a la ciudadanía para que ésta pueda apreciar la labor que realizan, profesionalizar la actividad que ahí se realiza y sobre todo que los partidos políticos tomen en serio la designación de quienes van a representarlos en las cámaras. En las cámaras de diputados y de senadores deben existir hombres y mujeres que encabecen lo mejor de cada expresión política. Nuestro moderador señalaba de manera atinada que en todos los partidos y en las intervenciones que hemos tenido en esta tarde encuentra algunos puntos de coincidencia. Esto es porque nos debe unir el sentido de ser mexicanos y no separarnos una corriente ideológica que además es válida y es absolutamente legítima, y que los partidos estemos dispuestos a unirnos cuando haga falta por el bien de México, pero también a defender con legitimidad y alzar la voz en aquello que lastima y que vulnera a las mexicanas y a los mexicanos y que representa un retroceso en los derechos conquistados. La democracia no se inventó en 2018. La democracia es producto de muchas décadas de grandes luchas, muchas décadas en las que la sociedad civil ha librado grandes batallas por conquistar estos derechos y no podemos el día de hoy presentar un retroceso ante la hegemonía que se busca consolidar en torno a un solo hombre, en torno a un solo proyecto.
Todas las voces deben ser escuchadas, pero sobre todo en acuerdo y en consenso con la sociedad civil, para que todas las personas y todos los derechos tengan voz y cabida en las cámaras. Muchísimas gracias, maestro. Diputada Lorena, pasamos con usted la misma pregunta. ¿Cómo hacer más accesible la labor del legislador para tener una participación ciudadana mucho más activa? Bueno, yo lo primero que quisiera poner sobre la mesa es el tema de la reelección. Yo soy una de las personas que está justamente en este momento buscando la reelección, y como otros compañeros y compañeras de esta legislatura, me parece que el tema de la reelección tiene como propósito vincular a los representantes populares con la ciudadanía. Lamentablemente, cuando se hizo esta reforma, que fue en el 2014, que no tenía mayoría morena, por cierto, se supeditó la reelección a las definiciones de los partidos políticos. Y esto le ha quitado mucha fuerza a la reelección, porque la reelección depende fundamentalmente de las decisiones internas de los partidos, cuando la reelección debería ser un derecho del representante popular para fortalecer justamente la posibilidad de que el ciudadano decida si un diputado hizo bien su labor y merece ser premiado, o si no hizo bien su labor y merece ser castigado. Esto implica que deberíamos de tener una ciudadanía que tenga mayor conocimiento de cómo se está votando, cómo se está discutiendo, deliberando en la Cámara de Diputados cada una de las iniciativas, para que tenga más elementos y podamos hacer valer esta figura, que es muy importante porque fortalece justamente, tiene también como propósito fortalecer la labor de un poder tan fundamental como es en este caso la Cámara de Diputados, que como bien se dijo aquí, tiene la gran facultad de aprobar el presupuesto. Entonces yo diría, revisemos el tema de la reelección, démosle mucha fuerza, revisemos también los mecanismos para que tengamos a la ciudadanía valorando cada uno de los esfuerzos que estamos haciendo quienes somos candidatos, que se valoren las biografías que también cuentan en esta historia democrática, no solo los partidos, sino también las personas, porque recordemos que aquí de lo que se trata es el fortalecimiento de instituciones, sí, pero también las personas tienen un valor fundamental. Y bueno, también diría que tendríamos que buscar una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Por eso yo decía al principio que tendríamos que ver del tema del Parlamento abierto, para que no solamente estemos pensando en cómo invitar a mesas de trabajo cuando estemos a punto de generar alguna iniciativa, sino también que busquemos la manera en que los jóvenes, como los jóvenes de la Universidad de Puebla, por ejemplo, pudieran participar de alguna manera en las mesas de trabajo que se generan en la Cámara de Diputados, y que tengan mayor conocimiento de quién es la clase política que los está representando, quién es su representante popular, y tener mayor acercamiento, que podamos abrir la posibilidad de una mayor participación de la ciudadanía en la generación de iniciativas. Esto me parece fundamental, y tener una labor permanente con las universidades. Aquí se dijo muy bien que es importante que los ciudadanos sepan para qué sirven los diputados, porque hay mucha gente que piensa que somos gestores, que tenemos que resolver el problema del bache, o que no está funcionando la luminaria, y nos piden a nosotros que resolvamos este asunto cuando realmente la labor que tenemos es otra y no se conoce bien, y por eso también no se valora adecuadamente el esfuerzo que estamos haciendo y la importancia que tiene la Cámara de Diputados. Entonces, ahí lo que tenemos es el gran reto de hacer una campaña permanente de información para que los ciudadanos se apropien de sus leyes, empezando por la Constitución. Yo estoy convencida de que la mayor parte de los ciudadanos no sabe cuáles son sus derechos que están consignados en la Constitución, y tendríamos que empezar a hacer una gran cruzada informativa para que los ciudadanos se conviertan en los grandes grupos de exigencia del cumplimiento de nuestras responsabilidades como diputados, del cumplimiento de las responsabilidades del presidente de la República. Lo que queremos es una sociedad exigente, proactiva, porque eso, en la medida que esté fortalecida la sociedad civil, pues evidentemente también será fortalecida la democracia. Y también quisiera contestarle al representante del PRI. En el tema, él decía que pasaron de la hegemonía a la democracia. A mí me parece que el PRI no ha pasado todavía al tema de la democracia, más bien pasaron de la hegemonía
a la corrupción. Y me parece que otro gran tema que tenemos que enfrentar en la próxima legislatura es el tema de los expedientes, que lamentablemente todavía no se ha hecho justicia, como es el caso de muchos políticos que abusaron de sus cargos en el sexenio anterior, que las personas están esperando que se haga justicia y que paguen por todos los actos de corrupción que cometieron, empezando por el expresidente de la República, que me parece que no es un tema menor, que cometieron excesos terribles, que yo espero que después de escuchar al representante del PRI, espero que realmente hagan un acto de conciencia y que eviten justamente este tipo de circunstancias, porque también me llama la atención que la posición del PRI, por ejemplo, en el caso de la declaración de procedencia que acabamos de aprobar en contra del gobernador de Tamaulipas, que por cierto el Partido Acción Nacional también se opuso a que se pueda investigar los recursos excesivos de los que dispone el gobernador de Tamaulipas. Iniciamos un procedimiento para que justamente pues se enfrente a la justicia y que pueda acreditar plenamente de dónde surgen todos los bienes que se están acreditando que tiene, y que bueno, pues no sabemos de dónde tiene esa procedencia, no se sabe la procedencia de esos bienes, y creo que ahí también tenemos un gran pendiente con la sociedad mexicana. Este país está exigiendo justicia, esta sociedad necesita que haya justicia, que no haya impunidad, que no haya corrupción, que es algo que además lastima seriamente la vida institucional, y por eso también estamos trabajando de manera muy, muy fuerte. Y finalmente decir que impulsamos el tema de la consulta popular, justamente para que no solamente los ciudadanos participen en los procesos electivos, sino también para que participen en algunas decisiones que pueden ser trascendentes para la vida de la República, y me parece que es justamente lo que tenemos que hacer. Abrir a debate, a la deliberación colectiva, decisiones importantes, y que se sientan parte, porque además son parte del Estado mexicano también los ciudadanos. Nada más. Muchísimas gracias, diputada Lorena Villavicencio. Maestro Fernando Rodríguez, pasamos con usted. Sí, gracias. Bueno, primero, qué bueno que se comenta aquí el tema de la fiscalía, porque justamente lo que estamos viendo es otra vez el regreso a las peores épocas que creíamos ya superadas, la utilización de las instancias de procuración de justicia y de persecución del delito para tratar de quitar del camino a los adversarios políticos de este gobierno y a los rivales electorales. Lo que pasó anoche en Nuevo León, ¿no?, con los candidatos de Movimiento Ciudadano, del PRI, lo que pasó en el caso del gobernador de Tamaulipas, y otros muchos casos que hemos estado viendo en este gobierno, cómo se persigue a los rivales políticos. Y, por ejemplo, un delincuente confeso, como Emilio Lozoya, pues está cómodamente en su casa sin tener la más mínima molestia por parte de la autoridad. Eso, desgraciadamente, es la utilización facciosa de los órganos de procuración de justicia y de persecución del delito en contra de los adversarios políticos. Lo mismo que tanto criticaron los de Morena, ahora lo están haciendo, ahora que son gobierno. No representan ningún cambio, solamente representan el regreso al peor pasado que creíamos ya superado. Por otro lado, en el caso de la sociedad civil, en efecto, es fundamental la aportación que la sociedad civil organizada ha hecho en los últimos 30, 40 años de nuestro país. No se podría entender la democratización de nuestro país sin la participación activa de la sociedad civil. Y hay que decir una cosa, en muchas ocasiones la sociedad civil organizada ha sido crítica con un partido, con otro y con todos. Todos los partidos de alguna manera hemos sido criticados por la sociedad civil, pero lo que nunca habíamos visto era un gobierno como este, que se dedica todos los días a denostar a la sociedad civil organizada y a ponerle todo tipo de epítetos, de calificativos, a decir que son fifís, que son conservadores, que son neoliberales, que están financiados por Estados Unidos. Eso es una vergüenza, eso es algo verdaderamente preocupante, porque lo único que están haciendo es generar un clima de animadversión hacia la participación cívica y hacia la participación ciudadana, que es algo que todos deberíamos de buscar, aun cuando no sean nuestros partidos e incluso aun cuando sea en contra de nuestros partidos. Y desgraciadamente lo que hemos visto en este gobierno de Morena, pues es todas las formas para desalentar
esa sociedad civil, porque claro, esa sociedad civil organizada dice cosas que no le gustan al gobierno, entonces por eso hay que perseguirla, ¿no? También criticaron a los gobiernos del PAN, también criticaron al gobierno de Fox y de Calderón, fueron muy críticos también con el gobierno de Peña Nieto, y ahora son críticos con el gobierno de López Obrador, pero pues a este señor no le gusta la crítica y busca eliminar a todos sus adversarios. Entonces, claro que hay que promover la participación de la sociedad civil organizada, incluso también, por supuesto, mucha de ella, hay que decirlo con toda claridad, sociedad civil que viene desde la izquierda, que ha participado en muchas luchas democráticas de nuestro país. Nosotros saludamos con gusto la iniciativa, por ejemplo, que hace unos días mencionó el diputado de Morena, hay que decirlo, Porfirio Muñoz Ledo, de crear un frente en defensa de la Constitución. Qué bueno, porque también necesitamos eso, necesitamos que aquellos sectores demócratas de Morena, que sin duda los hay, y Lorena es un ejemplo de esos sectores, que también se unan en esta defensa de las instituciones frente a los que quieren destruirlas. Y para eso es indispensable la participación de la sociedad civil organizada. Muchísimas gracias, maestro Fernando. Pasamos una petición de réplica del maestro Marco Antonio, por favor. Muchas gracias, muy amable. Celebro que la representante de Morena hable de corrupción. Es importante llamar a las cosas por su nombre. Yo solo anotaría respetuosamente que ustedes tienen el poder. Ustedes dijeron que al otro día de que ganaran se acabaría la corrupción mágicamente. Ustedes gobiernan, ustedes tienen la mayoría en las cámaras. Dice que no se ha hecho justicia. Le corresponde al Ejecutivo presentar las denuncias correspondientes ante la corrupción que hayan hallado en el ejercicio del poder público. Llevan 2 años y no han metido a la cárcel a nadie. Hablan de corrupción. Corrupción es la detención de Ovidio sin Ovidio. Corrupción es la detención de Lozoya sin detención, como lo acaba de mencionar el representante del PAN. Corrupción es la asignación directa del 80% de los contratos en lugar de licitarlos. La ley permite este caso solo para el 30%. Corrupción es intentar desaparecer al INAI y llevar la transparencia al Ejecutivo. Corrupción es intentar callar la voz de la sociedad civil que levanta la voz para reclamar y para defender lo que es suyo y lo que les corresponde. Corrupción es usar la fuerza del Estado para callar la voz de las mujeres ante una protesta y una lucha que es legítima. Pero el peor acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no se está preparado. Y la pandemia nos ha demostrado que Morena no está preparada para gobernar. La pandemia ha puesto en evidencia lo peor del sistema que juró proteger al pueblo y que lo está traicionando todos los días. Esa es corrupción, querida diputada. Gracias, maestro. Sin duda, pues estos temas dan para debate y claramente es un debate adversarial porque en estos procesos de construcción democrática todas las voces tienen que ser escuchadas para que nuestra audiencia, que en su mayoría son jóvenes, y esto va mi siguiente pregunta, nos están escuchando. Hemos escuchado a lo largo de este webinar que sin duda ha sumado mucho para conocer cuáles son las agendas prioritarias de estos partidos, qué se busca hacer en caso de que cualquiera de estos dos grandes bloques se consolide con la mayoría de la Cámara de Diputados, comiencen a realizar a partir del próximo Congreso que tendrá su inicio después de las elecciones en el mes de septiembre. Pero como pregunta y una antesala al comentario final, me gustaría plantearles también un cuestionamiento. Hay una severa crisis de representación específicamente en un sector de la población que suma una cantidad importante de votos para estas elecciones y que tienden a ser los más críticos, que es el sector de los jóvenes, un sector que comprende, quiero creer, la gran parte de este auditorio que nos está escuchando en este momento, porque somos jóvenes universitarios. Y realmente nos intriga bastante saber en qué se diferencian sus institutos políticos, por qué sentirnos identificados, por qué darles la confianza en estas elecciones, cómo participar activamente como sociedad civil organizada, porque también pareciera un sector que se ha quedado olvidado o en cierta parte rezagado en ese aspecto. ¿Qué ofrece su instituto político, su partido, su movimiento para los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes deberíamos darles la confianza en las próximas elecciones del 6 de junio? Y empezamos con la diputada Lorena Villavicencio. Bueno,
me parece que los jóvenes y los ciudadanos en general, jóvenes, hombres y mujeres, deberían estar valorando quiénes son cada uno de sus candidatos. Y yo insisto en que eso siempre es importante, ver las biografías de las personas y también ver quiénes se han comprometido realmente con sus preocupaciones. Quiero decirles que una de las reformas que han sido más criticadas justamente por la oposición, aunque algunos de ellos nos apoyaron, fue justamente el tema de los programas sociales, porque decían que nosotros estábamos haciendo una política asistencialista. Pero creo que uno de las grandes aportaciones que hemos dado en esta legislatura es justamente establecer programas que tienen el carácter de universal y que por ello propusimos, con todo y que hubo muchas resistencias, pero logramos al final el acuerdo, justamente un programa que está registrado, consignado en el artículo 4 de la Constitución, que es una política social muy, muy importante en favor de los jóvenes. Sabemos que los jóvenes hoy necesitan tener un proyecto de vida, tener las condiciones para realizarlo. Por eso se impulsó el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de apoyo justamente para que se puedan capacitar miles de jóvenes que hoy no tienen alternativas en este país y que de esta manera pues está justamente apoyando a los jóvenes para que tengan un primer trabajo y que puedan ser debidamente capacitados. También hay un programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro. También ha habido grandes apoyos para que los jóvenes permanezcan en las universidades y puedan desarrollar sus proyectos de vida y lograr una vida pues como la han planteado, como se la han planteado a sí mismos, y ahí hay un programa fundamental. Pero también lo estamos viendo a nivel local, porque también hay elecciones locales, y decirles que sabemos que hay un problema muy serio con los jóvenes, con el tema, por ejemplo, de las adicciones. También ha habido un planteamiento muy importante sobre esta materia. Estamos discutiendo el tema, por ejemplo, de las leyes prohibicionistas, como es el tema de la cannabis, que consideramos que los jóvenes tienen la suficiente capacidad para tomar sus propias decisiones, que no debemos establecer o no debe ser tendencia en este país establecer leyes prohibicionistas para que después tengamos criminalizados justamente a los jóvenes y que los veamos en la cárcel por tomar alguna decisión al respecto. Y al contrario, nosotros estamos fortaleciendo políticas de prevención en el tema de adicciones, por un lado, pero por otro lado también estamos estableciendo políticas públicas que les permitan tomar sus propias decisiones. Eso me parece que es lo fundamental que tienen que valorar tanto los hombres como las mujeres, y decirles que las mujeres de Morena tenemos una gran ventaja respecto a muchas otras mujeres. Nosotros hemos participado en estos movimientos de la sociedad civil. No solo tenemos una vida partidaria, tomamos la decisión de tener una vida partidaria, pero venimos justamente de las filas de la sociedad civil. Yo me considero una mujer feminista, siempre he pugnado por la ampliación de derechos de las mujeres y hoy no será la excepción. Y se los digo por todas aquellas jóvenes que hoy están exigiendo en las calles, manifestándose por tener una vida libre de violencia, porque se respete cabalmente su derecho a decidir sobre su propia vida, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad reproductiva. En Morena tenemos una posición claramente de izquierda, progresista, respetamos lo que establece el artículo 1 de la Constitución, donde dice que los derechos humanos son progresivos, son universales, y creo que esto es un elemento, una garantía muy importante para quienes están pugnando por un mundo igualitario, donde las mujeres podamos definir quién ser y cómo ser. Y lamentablemente, y lo digo con mucho respeto, en estas alianzas que se están generando, pues pienso que se diluyen mucho las posiciones justamente en temas fundamentales para las mujeres, como es esta alianza de PRI-PAN y PRD, que no entiendo cómo se van a poner de acuerdo, por ejemplo, en este tema del derecho a decidir de las mujeres, cuando hay una exigencia de las mujeres jóvenes que no quieren ser criminalizadas, que no quieren arriesgar sus vidas por tomar una decisión también responsable sobre su sexualidad reproductiva, de su decisión libre de ser o no mamás. Ese me parece que es un tema pues que también lo tienen que poner sobre la mesa. No se puede tener este tipo de mezcolanzas que lo que acaban es afectando las definiciones claras y categóricas respecto a temas como son los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Y termino dando un dato. En este país tenemos alrededor de 400,000 mujeres menores de 19 años que son madres.
creo que ahí tendremos que hacer una gran reflexión. ¿Qué vamos a hacer con todas estas niñas que son madres, que no tienen las condiciones económicas, que no tienen las condiciones emocionales para enfrentar una carga tan importante, pero que lamentablemente por leyes prohibicionistas que ha impulsado partidos como Acción Nacional, tenemos niñas que son violadas sexualmente y que las obligan a ser mamás? Y seguramente en Puebla, por cierto, y discúlpeme que me refiera a Puebla, seguramente en Puebla pues tendrán este tipo de problemas. Yo quiero que reflexionemos juntos en qué sociedad queremos construir. Una sociedad que respete los derechos cabalmente de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes, de las adolescentes, que los vea como seres responsables, o queremos seguir teniendo un Estado que invade la esfera personal de las mujeres y que pretende tomar decisiones por nosotras. Por eso yo creo que Morena, que evidentemente nos falta avanzar mucho en este país, Morena es la mejor opción porque tiene una posición clara, definida, a favor de la izquierda, de los derechos humanos, de la progresividad de los derechos, y sobre todo tenemos una posición clara que compartimos con un gran movimiento en este país, que es el feminismo. El feminismo es de izquierda y el feminismo es un elemento central en la toma de las decisiones de muchas diputadas de Morena en todo el país. Muchísimas gracias, diputada Lorena. Pasamos ahora con el maestro Fernando de Acción Nacional. La misma pregunta: ¿qué incentivos da Acción Nacional para atraer el voto de los jóvenes? Sabemos que tiene institutos que han sido pioneros en la participación de los jóvenes, como Acción Juvenil, pero ¿cómo reafirmar este rol que tiene Acción Nacional de compromiso con los jóvenes? Sí, claro que sí. Mira, primero hay que decir que de mezcolanzas ideológicas como a las que se refería Lorena, pues podríamos hablar del propio gobierno y de la propia Morena. Ellos tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi también en la de senadores, tienen mayoría absoluta. Si hubieran querido sacar adelante esos temas que dice, hubiera podido hacerlo, pero se opone el presidente y se oponen otros sectores de Morena y se oponen otros sectores de la llamada 4T, como el PES, por ejemplo, que es aliado de ustedes. Entonces, si hablamos de mezcolanzas ideológicas, podemos hablar. En el caso de Acción Nacional, no engañamos a nadie. Siempre hemos sido un partido a favor de la vida y lo seguiremos siendo, y a favor de los derechos humanos. Esta reforma constitucional del año 2011 fue también una iniciativa promovida por un gobierno de Acción Nacional. Y como ya se ha comentado aquí, nuestra alianza no es una alianza ideológica, es una alianza para garantizar que haya pluralidad en la próxima Cámara de Diputados. Y por supuesto, uno de los temas más importantes para nosotros es el tema de los jóvenes. Este gobierno realmente no le ha dado respuesta a los jóvenes porque es un gobierno que no mira al futuro, que mira al pasado. Un ejemplo que ya mencionábamos, el tema de las energías limpias. México es el único país del mundo que está construyendo una refinería, que le está destinando miles de millones de pesos del presupuesto en estos momentos de crisis a construir una refinería que cuando se acabe de construir ya ni siquiera va a ser necesaria porque ya todo el mundo va a estar utilizando vehículos eléctricos, ¿no? También México. Pero esas son las necedades del gobierno de Morena. Eso es lo que hace el hecho de que no haya pluralidad de fuerzas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que impera la visión de un solo hombre, en este caso, el presidente de la República. Nosotros queremos hacer una apuesta por las energías limpias, por las energías renovables. Sabemos que el tema del medio ambiente es un tema que moviliza a las y los jóvenes de todo el país. Nosotros queremos ver hacia el futuro, queremos ofrecerles un futuro sustentable, un futuro limpio. También queremos, por supuesto, promover al máximo las nuevas tecnologías en materia de información, para tener también una comunicación mucho más fluida en todos los frentes, que eso se incorpore a nuestro sistema educativo. Queremos ofrecerles una educación de calidad y no que la educación siga secuestrada por los líderes mafiosos de ciertos sindicatos magisteriales. Queremos regresar a un esquema donde pueda haber una educación de calidad para los jóvenes, que son los principales sujetos del sistema educativo. Queremos también, por supuesto, ofrecerles la oportunidad de un empleo digno. Están muy bien los programas sociales. No pensamos nosotros quitar ni suspender ningún programa social. Están muy bien las ayudas a aquellas personas en una situación de necesidad. Desde luego, eso nosotros no lo discutimos. Pero sí discutimos el que no se ofrezcan otras visiones también para que los jóvenes, por su esfuerzo, por su talento, por su mérito, puedan también salir adelante a través de una educación de calidad. También, por supuesto, eso nos parece fundamental, que haya becas para que los jóvenes puedan ir a estudiar al extranjero.
Los jóvenes que van a estudiar al extranjero no son los fifís, no son los fresas, como dice el presidente. Son jóvenes, en muchos casos, de un origen social muy humilde, pero que con enorme esfuerzo, con enorme mérito, han salido adelante y con el apoyo del Estado logran ir a estudiar un posgrado al extranjero. Queremos recuperar esas becas que desgraciadamente el CONACYT ya no está dando. Por supuesto que queremos apoyar a los jóvenes. En efecto, el PAN es un partido que desde hace muchos años tiene una rama juvenil, Acción Juvenil, donde participan libremente miles de jóvenes, mujeres y hombres en todo el país, y por supuesto, nosotros en la próxima legislatura, la política en materia de jóvenes será una de nuestras prioridades. Muchísimas gracias, maestro Fernando. Maestro Marco Antonio, el PRI se cataloga como el Partido de México. Supongo que también tendrá que ser el partido de los jóvenes en varios aspectos. ¿Qué ofrece el Partido Revolucionario Institucional para atraer el voto de los jóvenes? Muchas gracias. Hay un viejo adagio que reza: el que da buen consejo construye con una mano. El que da buen consejo y buen ejemplo construye con las dos manos. Pero el que da buen consejo y mal ejemplo construye con una y destruye con la otra. Morena construye con una mano y destruye con la otra. Se erigen como demócratas y como protectores de la juventud, y sin embargo en la realidad es otra. Yo le preguntaría a la representante de Morena: ¿cuántos jóvenes hay en el gabinete? ¿Cuántos jóvenes hay en un nivel directivo en su partido? ¿Cuántas candidaturas en este proceso electoral, que es el más grande de la historia, en el que se van a decidir más de 20,000 cargos de elección popular? ¿Cuántos jóvenes son candidatos? Yo me atrevo a hablar de los jóvenes porque soy un joven. Soy un joven producto del esfuerzo, soy un joven priista desde sus inicios. Hoy día soy secretario adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que lidera Alejandro Moreno, un presidente que es emanado de las filas juveniles del partido, al que el partido sigue siendo un hombre joven, al que el partido le ha dado la oportunidad de ser diputado, ser senador, ser gobernador, y emanó de las filas juveniles de nuestro partido. Hoy día soy candidato a diputado federal plurinominal, voy en el 6º lugar en la 5ª circunscripción. Esto obedece, por una parte, a mi trayectoria, y por la otra, a que la candidatura para los jóvenes está garantizada. En los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 1 de cada 3 candidaturas, cuando menos, le corresponde a las y los jóvenes. Es decir, el PRI es un partido que empodera a la juventud y la lleva al ejercicio del poder público para demostrar de qué está hecha nuestra generación y lo que nuestra generación puede aportar a México. Hoy día se ha considerado, y yo estoy profundamente agradecido, honrado y comprometido con mi partido, se consideró mi perfil un hombre joven con 3 licenciaturas, 2 maestrías, que ha puesto su trabajo al servicio de un partido político, pero sobre todo al servicio de la ideología que encabezamos. La diputada representante de Morena habla de la progresividad de los derechos, habla de derechos y habla de acceso a ellos en un estado de avanzada. Sin embargo, en una legislatura donde Morena tiene la mayoría, no han sido capaces de ejercer esa mayoría para aprobar el acceso a los derechos en los que ellos se erigen como una izquierda progresista. En el PRI tenemos un organismo de jóvenes en el que la juventud tiene un papel preponderante, pero sobre todo donde se nos prepara y donde se nos permite y facilita el acceso a espacios de elección popular y al ejercicio de los espacios para poder llevar las mejores ideas de nuestra generación. En el caso de Morena, la juventud no está presente en el ejercicio del poder público, pero sobre todo se engaña o se pretende engañar a los jóvenes. En un foro, en un espacio de jóvenes universitarios, me parece que no es atractivo un programa donde se premia a aquellos jóvenes que no dan su esfuerzo por México, que no están estudiando, que no se están preparando. Necesitamos el apoyo a esos jóvenes que quieren dar la cara y que quieren poner su esfuerzo y su empeño por sacar adelante a nuestro país. Bien lo decía el compañero de Acción Nacional. Hoy día las becas se han aniquilado, se ha dividido al país y se ha criminalizado que un joven pueda tener acceso a una educación privada o que pueda tener acceso a una educación en el extranjero. Lo que necesitamos es esa gran reconciliación entre esta generación de jóvenes mexicanos que queremos aportar un granito de arena para que a México le vaya bien. No podemos criminalizar a quien tiene la oportunidad de estudiar en el extranjero. Ojalá cada joven mexicano tuviera esa misma oportunidad. Debemos apoyar
debemos potenciar la capacidad que tenemos en la juventud. Los jóvenes estamos hartos de que nos llamen el futuro de México. Somos el presente, estamos aquí, estamos ahora. Estamos, por ejemplo, ustedes desde la Universidad de las Américas Puebla, haciendo lo propio para sacar adelante a México. Puede ser con una idea, con un pensamiento, trabajando y estudiando al mismo tiempo, estudiando para sacar adelante sus exámenes, para estar a la altura de la oportunidad que sus padres les están dando. Nos hablan de una alianza que es como el agua y el aceite, es una alianza por México, pero sobre todo es una alianza que permite abrir la puerta a estas generaciones que venimos empujando y que hoy día no se nos permite. Nos habla la representante de Morena de las mujeres. A mí me resulta muy vergonzoso que una mujer que ocupa un espacio importantísimo como la Secretaría de Gobernación, la exministra, a quien de manera personal le expreso mi admiración, hoy día su función ha sido relegada y su función es ejercida por otras secretarías, por otros miembros del gabinete. Y no estamos hablando de una mujer joven, sino de una mujer que ha sido ejemplo por sus criterios y su ideología de avanzada. En fin, resumo con aquello con lo que empecé. Para poder dar un buen consejo hay que poner un buen ejemplo, y Morena está haciendo todo lo contrario, está traicionando a la gente que confió en ella. Los jóvenes tenemos en nuestras manos el poder de cambiar con nuestro voto el destino de nuestra patria. No podemos permitir que llegue la hegemonía, no podemos permitir que los avances democráticos de nuestra patria se vean sumidos en las ocurrencias que se dictan frente a la prensa todas las mañanas, como lo hace Morena. Muchísimas gracias, maestro Marco Antonio. Podríamos pasar todo el rato hablando de estos temas, son sumamente interesantes, pero me gustaría una reflexión final. Sí, si gusta incluir su réplica en la reflexión final, diputada, iniciaríamos con usted. Esta reflexión final, brevemente, me gustaría también que comentaran qué responsabilidad tenemos los mexicanos el 6 de junio en las urnas. Diputada, por favor. Sí, bueno, lo primero es quiero hacer una réplica porque sí me parece que es muy importante hacer campaña e ir a los territorios y ver en qué México estamos parados. Y la verdad es que yo he estado recorriendo los territorios como lo hemos hecho durante muchos años porque la izquierda, a diferencia de otros partidos, tenemos la costumbre de caminar y de conversar con las personas, de tener una gran cercanía con las personas de todos los sectores de la población. Y a mí me gustaría que efectivamente la mayoría de los jóvenes tuvieran acceso a ir a universidades privadas o a ir a estudiar al extranjero. Me parece que nadie se puede oponer a ello, al contrario. Quisiéramos que todos los jóvenes en este país tuvieran esas oportunidades. Sin embargo, estamos viviendo un país, la mayoría de los jóvenes en este país no tienen ni siquiera acceso a llegar a la universidad. Por eso se han establecido estos programas sociales que atienden la realidad de este país. La verdad es que yo me pregunto en qué realidad vivimos cada uno de los representantes populares. Yo vivo la realidad de las calles de mi distrito, donde tenemos sectores de personas de diferentes sectores de la población, pero mayoritariamente los jóvenes hoy no tienen ninguna alternativa. Lo que estamos buscando en este primer momento es combatir la profunda desigualdad que existe en este país. No podemos seguir tranquilamente o impávidos frente a esta profunda desigualdad. Por eso se establecieron los programas sociales a favor de los jóvenes. No es una manera de premiar, como aquí se ha pretendido decir, a jóvenes que no quieren hacer el esfuerzo por salir adelante. Yo no conozco a un solo joven que no tenga la pretensión o el impulso de salir adelante. Esa es una característica del ser humano, sobrevivir. Y estamos en este momento, en estas condiciones, donde los jóvenes tenemos que garantizar que accedan a la educación básica, a la educación primaria, secundaria, que concluyan sus preparatorias, que lleguen a una universidad pública, que tengan para el transporte público. Y es justamente donde hemos concentrado nuestros esfuerzos, porque nos parece que uno de los elementos centrales por los que uno llega a un cargo público es para combatir justamente la desigualdad. Entonces, a mí sí quiero dejar eso muy claro. Nosotros no hacemos ningún tipo de diferenciaciones, respetamos a los jóvenes en sus proyectos, pero me parece que tendremos siempre que ver por las mayorías y lamentablemente tenemos una mayoría que le ha sido negado el acceso a muchos de sus objetivos de vida. Entonces, esta es una definición clara en Morena. Y decirles que efectivamente el próximo 6 de junio los jóvenes tienen la gran oportunidad de definir qué quieren, a quiénes quieren en el Congreso. Quieren a diputados
que simple y llanamente se la pasan criticando a un presidente de la República porque no tienen ninguna creatividad o la creatividad suficiente para construir un proyecto alternativo de nación. Me parece que no deberíamos concentrar todo nuestro empeño y todas nuestras obsesiones en el quehacer de una persona. Incluso nos demeritan a nosotros como diputados porque siempre creen que los diputados hacemos justamente lo que hace el presidente de la República cuando somos seres libres, conscientes que tomamos nuestras propias decisiones. Y justamente porque entendemos que el poder legislativo es un poder autónomo. Y en Morena hay muchas personas que piensan exactamente como yo lo estoy expresando en este momento, que respetamos a la sociedad civil, que queremos más derechos humanos, que sí estamos pugnando por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, pero también hay que decirlo, hay muchas resistencias que hay que seguir, contra las que hay que seguir luchando, incluso efectivamente al interior de esta alianza que generó Morena hay quienes no están a favor de respetar el derecho de las mujeres a tomar sus decisiones sobre su propio cuerpo. Y por eso tenemos sendas iniciativas que las vamos a presentar y vamos a seguir insistiendo, como lo hicimos durante muchos años para avanzar en este proceso democrático. Hoy viene al PRI a hablar de democracia, cuando la democracia la construimos justamente quienes hoy estamos gobernando y la construimos durante muchos años, porque el PRI del que está aquí representado es justamente quien se oponía a que cada uno de ustedes como ciudadanos tuvieran los mismos derechos, que tuvieran su derecho a votar con libertad. Voten con libertad, valoren cuáles son las propuestas de cada uno de sus candidatos, decidan por sí mismos, ejerzan cada uno de sus derechos, yo les diría, y participen. Y si participen, no solo se queden con el tema del voto, nosotros queremos una ciudadanía activa, exigente, que contribuya al cambio de este país. Nosotros estamos pensando en la transformación a partir del empoderamiento de cada uno de ustedes como ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que buscamos justamente, eso es lo que yo considero como la gran transformación del país, el que ustedes tengan las mismas oportunidades, hombres y mujeres, que no importa si nacieron en una casa con recursos o en una casa sin recursos, es un accidente geográfico, pero que este país les dé las condiciones para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos de vida y que puedan también tomar sus decisiones con libertad el próximo 6 de junio. Yo les pido que votemos por una agenda de izquierda, liberal, progresista, democrática, ¿sí?, donde cada quien asume sus responsabilidades y contribuimos al cambio en este país. Muchísimas gracias, diputada Lorena Villavicencio. Maestro Fernando Rodríguez Doval, una reflexión. ¿Qué responsabilidad tenemos los mexicanos el próximo 6 de junio? Sí, muchas gracias. Primero que nada, Antonio, agradecer a la Universidad de las Américas Puebla por esta invitación a deliberar, a dialogar, a contrastar. Creo que ese es un ejercicio que fortalece a la democracia y que brinda más información a los electores, en este caso a los estudiantes. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, muchas gracias también a Lorena Villavicencio de Morena, a Marco Mendoza del PRI. También un gusto poder intercambiar puntos de vista con ustedes. Pues bien, nosotros queremos ser muy claros. Hace 3 años hay que reconocer que Morena fue la gran esperanza de México. Hay que reconocer que Morena tuvo una votación mayoritaria. Por desgracia, hoy Morena es la gran decepción. Hoy podemos decir que México no está mejor que hace 3 años. Morena no ha cumplido sus promesas, no bajó el precio de la gasolina, no bajó el precio de la luz, no bajó la violencia y la inseguridad, no hay menos corrupción, no hay más trabajo, no hay menos pobres, no hay mejores servicios de salud, no hay más democracia. Todos ellos fueron compromisos del actual presidente que hoy por desgracia vemos que no se han cumplido. Pero la buena noticia es que el 6 de junio podemos corregir el rumbo de nuestro país. Podemos volver a pensar en un modelo verdaderamente democrático, perfeccionando y mejorando todo lo que había que mejorar. No voy a decir que tuviéramos una democracia ideal porque no la teníamos, pero sí teníamos una mejor situación política que la que tenemos ahora, precisamente producto de las luchas de muchos mexicanos y mexicanas de la izquierda, del PRI también, del Partido Acción Nacional, que nos dimos un sistema democrático que hoy está en riesgo. Hay que decirlo con todas sus letras. Por eso es tan importante que regrese la pluralidad a la próxima Cámara de Diputados. El Partido Acción Nacional es un partido que desde 1939 ha luchado por la democracia de este país. Cuando el actual presidente de la República estaba en el PRI,
Acción Nacional ya luchaba por la democracia. Cuando muchos de los de hoy de Morena, que se rasgan las vestiduras hablando de democracia, justificaban actos autoritarios, Acción Nacional ya defendía y luchaba por la democracia. Los 12 años de gobiernos del PAN, incluso a pesar de los errores que también hubo y que hay que reconocer, fueron años de construcción democrática, de ampliación de derechos, de ampliación de libertades, de construcción de instituciones. México nos necesita a todas y a todos. México no está escriturado a nombre de ningún partido político. Tenemos que recuperar la concordia. Ya no podemos seguir con este clima de tensión que se inaugura todos los días a las 7 de la mañana, dividiendo al país entre pobres y ricos, entre fifís y chairos, entre neoliberales, conservadores y supuestos progresistas. Ya no podemos seguirnos dividiendo. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar de la mano. México está viviendo 4 crisis muy graves. Una crisis en materia de violencia e inseguridad, una crisis económica, una crisis de salud y una crisis política. La única manera de superar esas crisis es trabajando juntos de la mano, no sembrando odio, rencor, resentimiento como hace el gobierno de Morena todas las mañanas. Por eso yo invito a todos los jóvenes de Puebla, a todos los jóvenes de México, a que el próximo 6 de junio voten por Acción Nacional para recuperar la concordia en la Cámara de Diputados, para recuperar la sensatez, el sentido común, para dejar de lado estas ideologías que dividen y ver verdaderamente lo que es útil a los mexicanos, para reorientar el presupuesto y tener una economía productiva, una economía que genere empleos, una economía que mire para el futuro, una economía que le ofrezca oportunidades a los jóvenes y que no los vea simplemente como un botín electoral, para apostar por un medio ambiente limpio, sano, saludable, sustentable, por nuevas energías limpias, y no regresar a las energías del siglo XIX que ya todo el mundo superó, para tener también acceso a nuevas tecnologías de la información, para tener un México más seguro, porque lo que hemos visto también en estos 3 años es que han aumentado muchísimo los homicidios, entre ellos también, por supuesto, los feminicidios. Así que, por todas estas razones, los invito a votar el próximo 6 de junio por Acción Nacional. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, maestro Rodríguez. Maestro Marco Antonio Mendoza Bustamante, ¿por qué darle la confianza a su partido y una reflexión final, por favor, de la responsabilidad que tenemos los mexicanos el 6 de junio? Muchas gracias. Agradecer profundamente a la Universidad de las Américas Puebla por este espacio y la oportunidad. Les ofrezco una disculpa por las peripecias en la conexión. Como ustedes mismos pueden constatar en mi Facebook, Marco A. Mendoza Bustamante, vengo llegando prácticamente de una comunidad indígena, donde me entristeció profundamente advertir 2 cosas. Número 1, la preocupación de la comunidad por el abandono del que ha sido objeto del gobierno federal, y número 2, la presión que ejercen los siervos de la nación al servicio de Morena, de amenazarlos con quitarles los pocos programas sociales que les quedan si no votan por Morena. Me llama la atención que la representante de Morena, a quien le mando un saludo afectuoso y reconozco desde luego todo lo que ha planteado, ojalá se lo pudiera compartir a los líderes de Morena para que abracen y abanderen todo lo que se ha dicho en esta mesa y esta tarde. Sin embargo, la realidad es otra. México está abandonado, México atraviesa una profunda crisis. De ahí que PAN, PRI y PRD nos hayamos unido en esta alianza electoral que pretende llevar lo mejor de nuestros partidos políticos, lo mejor de nuestra ideología al Congreso y a las gubernaturas de los estados donde se está disputando esta primera magistratura. El PRI es un partido de avanzada, el PRI es un partido que va por los derechos humanos, es un partido progresista, es un partido de izquierda que hoy día lo peor del PRI se lo llevó Morena, y hoy día estamos renovando nuestros cuadros y estamos renovando las propuestas para estar a la altura del México que podemos construir, en el que los jóvenes, y de manera particular los jóvenes que están teniendo la responsabilidad de tener una formación universitaria, tenemos un espacio y tenemos cabida para poder consolidar este México que anhelamos. Y aquellos jóvenes a los que hace referencia la diputada de Morena, que no tienen la oportunidad de estudiar, desde luego que el proyecto de nación que encabeza el PRI busca empoderarlos, busca ayudarlos, busca ser un acompañante permanente para que todos juntos podamos consolidar el México que anhelamos y sobre todo el México que merecemos. No es momento de mirar al pasado, es momento de mirar al futuro. Un estadista mira al futuro. Desde luego debemos tener una conciencia histórica.
es fundamental, pero en una conciencia histórica sesgada, donde se culpa al pasado de todo lo que ocurre y sobre todo se culpa al pasado de la ineptitud. Necesitamos hacer un llamado a la unidad. Necesitamos que todas las fuerzas políticas, sin importar el color, piensen en el beneficio de México. No estamos enfrentados, no somos enemigos, no tenemos por qué serlo. Nos debe unir el orgullo de ser mexicanos. Mi reconocimiento a la Universidad de las Américas por organizar este extraordinario espacio de expresión democrática. Me reitero a sus órdenes y reitero también el compromiso de nuestro partido de velar por el acceso de los jóvenes a sus derechos, y de ahí que respetuosamente les invito para que este 6 de junio puedan votar por las candidatas y los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y también por los candidatos y candidatas de la Alianza Va por México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Marco Antonio. Me despediré de ustedes por estricto fecha de registro. Fernando Rodríguez Oval, de Acción Nacional, Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, y Lorena Villavicencio Ayala, del Movimiento Regeneración Nacional. Les agradecemos muchísimo nos hayan acompañado. Sin duda sus trayectorias políticas son destacadísimas y seguiremos viéndolos activamente en la arena, en el juego de la política de nuestro país. Una vez más les agradecemos y cedo la palabra a Shell para que dé cierre a este evento. Muchas gracias, Antonio, diputada Lorena, maestro Marco y maestro Fernando. Agradecerles nuevamente que nos hayan acompañado el día de hoy y sobre todo por sus grandes aportes a la discusión y mesa de análisis de esta tarde. Agradecemos también al público presente por su asistencia y les recordamos que un resumen de la sesión estará disponible en la plataforma de Elecciones México de la universidad. Además, los esperamos en los siguientes webinars que estaremos transmitiendo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.